tema de algunas ideas muy importantes al momento de presentar una primera minuta, una primera redacción de un artículo. Entonces, la primera parte va a estar dirigida a motivarles algunas reflexiones. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos investigación o pesquisa, nosotros lo que tenemos que preguntarnos es, o debemos partir del hecho de que en todo tenemos una variabilidad, especialmente en los estudios poblacionales, en investigación basados en las poblaciones, debemos saber que tenemos una variabilidad. ¿Cuál es esta variabilidad? Está en torno al diseño del estudio. Entonces, este diseño del estudio va a tener primero un componente de unas variables que nosotros diseñamos. Estas variables, por ejemplo, pueden ser si un grupo es sedentario o es activo, puede ser, por ejemplo, si hay unas personas con hipertensión, sin hipertensión, por ejemplo, puede ser la cantidad de la carga viral en personas viviendo con HIV. El otro componente son un conjunto de variables determinantes no modificables. Y en este conjunto tenemos al género, la edad, la etnia. ¿Por qué? Porque estos no vamos a poder modificar con nuestro estudio. Y el tercer componente es precisamente aquellos efectos que queremos medir esperando que haya variabilidad. Estas variables son aleatorias, el hallazgo de los resultados va a ser debido al azar, va a ser aleatorio, y entonces tenemos como ejemplos las características que son el ambiente social, geográfico, los recursos económicos o patrimonio, etc. Entonces, cuando nosotros vamos a plantear un estudio científico, en poblaciones, tenemos que pensar que en el diseño de nuestro estudio vamos a considerar primero aquellos elementos que nosotros queremos medir, aquellos elementos que son de alguna manera que son las que nos interesan ver, explorar su comportamiento. Luego, variables que no vamos a poder modificar, pero que debemos registrar. Y luego, aquellas variables que están en el ambiente y que van a influir en el diseño, así como también en los resultados. Entonces, podemos decir de manera general que en investigación científica, ¿qué es lo que nos interesa analizar? ¿Qué es lo que nos interesa registrar? Precisamente los componentes de la variabilidad. Y entonces les proponemos pensarlo desde esta perspectiva. La variabilidad en el mundo científico es de dos formas. Una variabilidad cuantitativa y una variabilidad cualitativa. Y durante las siguientes imágenes voy a presentar cómo vamos a estructurar nuestras minutas en función de si es un estudio o de otro, y también en función de si es un estudio complementario entre los dos enfoques. Entonces, lo más importante es que en investigación o pesquisa lo que buscamos es analizar la variabilidad del fenómeno que nos interesa. Para analizar esta variabilidad
conocemos que tenemos dos grandes enfoques teóricos: el paradigma cuantitativo y el cualitativo. Vamos a hablar sobre la variabilidad cuantitativa. Entonces, en nuestra área de la salud, en una definición muy amplia, nosotros tenemos tres tipos de variabilidades: el error en la medición, la variabilidad aleatoria o debido al azar y la variabilidad atribuible. ¿Qué queremos decir con esto? La variabilidad aleatoria y el error de la medida, nosotros las vamos a conocer, nosotros vamos a medir. La variabilidad aleatoria, esta que es permanente en un fenómeno, nosotros vamos a medir a través de ¿qué? A través de diversas técnicas estadísticas que nos permitirán que los datos que fueron recogidos mediante un cuestionario o mediante una encuesta, vamos a conocer cuáles son, cómo es su distribución de probabilidad. Mientras que el error de medida debemos controlar. ¿Cómo controlamos esto? Por ejemplo, si vamos a plantear un estudio en el que vamos a hacer una encuesta o un cuestionario, pues tendremos que, a las personas que van a hacer la encuesta, tendremos que padronizarles. Por lo tanto, habrá que organizar una reunión para presentar los objetivos del proyecto, leer la encuesta y hacer unas simulaciones de aplicación de la encuesta con el fin de padronizar todo el proceso de implementación del cuestionario. Otro ejemplo, supongamos que vamos a utilizar balanzas para registrar el peso o instrumentos para, por ejemplo, registrar la talla, presión arterial. Pues cada uno de esos equipos tendrá que estar calibrado y todo el proceso de medición, es decir, cómo las antropometristas van a aplicar, van a hacer el proceso de pesar o de medir la talla, tendrá que ser padronizado. De esta manera controlamos el error en la medición. Recuerden que estamos hablando de la variabilidad cuantitativa, desde el enfoque cuantitativo. Luego tenemos la variabilidad atribuible. Esta nosotros tenemos que saberla explicar y este es el objetivo de nuestra investigación. Es decir, nosotros cuando hacemos investigación cuantitativa, lo que hacemos es estudiar a través de los datos que recogemos, decimos qué es lo que se debe, qué es lo que no es posible explicar en la población. Y después de esto, entonces decimos, a ver, ¿qué es lo que nos queda por explicar? Por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, en la población infantil, en las crianzas, nosotros también sabemos que se espera, según los datos que manejamos a nivel mundial, que existe un valor esperado de crianzas con obesidad y un valor esperado de crianzas con sobrepeso. ¿Cuál es ese valor esperado de obesidad? Es un 3%. 3 de cada 100 crianzas esperamos aleatoriamente que tengan obesidad. Hacemos el estudio, les pesamos, les medimos, aplicamos todos los criterios y encontramos que hay
ya no 3 de cada 10 niños, sino que tenemos 7 de cada 10 niños. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un exceso de casos respecto a lo esperado. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer es hacer esta pregunta. ¿Por qué hay más niños con obesidad que lo esperado? ¿Qué factores se asocian a esta alta presencia de crianzas con obesidad? Y esto es lo que vamos a estudiar. Esto es la parte en la que nosotros hacemos la investigación. Por eso es que uno de los pasos fundamentales para hacer la pesquisa es definir las variables en términos generales. Ahora, de manera muy específica, es primero definir la variable de respuesta, lo que en el inglés nosotros leemos o escuchamos como main outcome. Definir muy bien la variable respuesta, porque a partir de esto nosotros vamos a aplicar los instrumentos y vamos a poder hacer el cálculo de que si se cumple o no estos datos esperados en esa población y cuánto más existe. Y por lo tanto plantearnos un estudio para analizar los factores que puedan estar asociados a este exceso de casos que hemos encontrado en la población. Esta es la dinámica con la que todos trabajamos en la pesquisa de tipo cuantitativo. Pero recuerden que tenemos esta otra opción, este otro paradigma, otro enfoque completamente diferente y es la pesquisa cualitativa. ¿Qué variabilidad vamos a buscar en la pesquisa cualitativa? La variabilidad de las narraciones, del discurso, de los sentimientos, de las creencias que las personas han compartido con los pesquisadores en momento de, por ejemplo, una entrevista, el momento de un grupo focal, de tener un encuentro en el cual nosotros vamos a obtener información, pero que se basa ya no a través de un cuestionario. Por ejemplo, ¿usted tiene hipertensión? ¿Sí o no? Vamos a decir, ¿cuántas personas han respondido así? ¿Cuántas han respondido a no? En investigación cualitativa, en la pesquisa cualitativa, lo que vamos a hacer es a preguntar qué significado tiene para las personas la hipertensión arterial. ¿Qué significa para usted hipertensión arterial? Y a partir de allí, por ejemplo, podemos ir profundizando para obtener estas categorías narrativas y haremos el análisis en base a estas frases significativas. Esto nos lleva entonces a que recordemos el concepto de salud. Y recuerden que la definición que actualmente nosotros manejamos de salud es este concepto propuesto por la Organización Mundial de la Salud, en el cual se habla de un estado de bienestar tanto físico, mental, social, y no únicamente la ausencia de las dolencias, no solamente eso. Pero realmente definir salud no es fácil. Por eso es que está esta frase en español. Todo mundo sabe lo que es la salud hasta que se busca definirla, hasta que se intenta definirla. No es tan fácil definir salud. Vamos a ver por qué. Es un fenómeno multifactorial, es decir,
que tenemos muchísimos elementos que van a estar influyendo en el concepto de salud. ¿Cuáles son estos factores asociados a la salud? Como ustedes ven en la pantalla, tenemos las condiciones relacionadas al ambiente geográfico, al componente biológico en sí mismo, aspectos culturales, económicos, productivos, psicológicos, sociales o políticos. Muchos de estos pueden ser factores no modificables o factores aleatorios, como decíamos. Por ejemplo, el que nosotros hagamos una encuesta en este momento, por ejemplo, en Brasil vamos a hacer, nos proponemos hacer un estudio de fármacos, tenencia de fármacos en los hogares de estudiantes de enfermagem, pues, ¿qué variable es aleatoria? La edad de los estudiantes, porque es en este momento es cuando vamos a hacer esa encuesta, cuando ellos tienen la edad que ahora la deben tener. Entonces, esto nosotros no podemos modificar para nada, pero también podemos tener variables que pueden ser modificables, ¿no? Por ejemplo, supongamos, preguntamos, ¿hay personas con hipertensión en el hogar? ¿No? Entonces, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Que hay hogares con personas hipertensas, pero también hay hogares con personas que no hay personas hipertensas. Entonces, me gustaría invitarles a hacer en este momento una lista de los diferentes factores que consideran que hay en sus poblaciones que podrían estar asociados a la salud. Pensando como haciendo una lista, como pensando en que esos variables o estos diferentes factores se convierten en variables de estudio. Recordarles que estas variables de estudio tienen que ser muy bien definidas, lo cual no siempre es fácil. Y esto es algo que se logra trabajando en el equipo de investigación, en el equipo de pesquisa. Por ejemplo, vamos a suponer la variable pobreza, ¿no? Podemos definir pobreza de muchas formas, pero decidimos seleccionar esta forma de medición de pobreza que se llama pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Entonces, si tenemos esta definición de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, esta definición nos genera un resultado que puede ser unos números, ¿verdad? Una escala numérica, pero podríamos también decidir que esos números les vamos a agrupar en rangos. Y, por ejemplo, podemos decir, esta escala numérica de la pobreza debida a la insatisfacción de necesidades básicas, vamos a agruparles, por ejemplo, en 5 categorías. Y entonces estaría la pobreza definida por o pobreza debido a insatisfacción de necesidades básicas, presentada en quintiles, en estos 5 rangos de igual amplitud. Fíjense que esta definición nos obliga, ya nos lleva a plantearnos un tipo específico de análisis estadístico, que planteado de otra manera, planteado como una variable escalar, nos lleva a otro tipo de análisis estadístico. Entonces, cuando hablamos de definición de variables, no estamos sino que vamos a decir
cómo va a ser medida, con qué instrumento va a ser medida y cómo va a ser analizada. Nuevamente, reitero el ejemplo de la pobreza debida a la insatisfacción de necesidades básicas, o también, por ejemplo, el índice másico, el índice de masa corporal. Por ejemplo, en el estudio de niños, para estudiar obesidad, entonces en ese estudio nosotros podemos decir, vamos a estudiar el índice de masa corporal en categorías. Los obesos, los sobrepesos, los pesos normales y los desnutridos. O podríamos tomar la decisión de decir, no, nosotros vamos a analizar el índice de masa corporal como una variable continua. Es decir, no vamos a usar categorías. La una definición y la otra necesariamente ya nos llevan a tomar unos caminos diferentes en el proceso del análisis. ¿Cómo hacemos la medición de esta variabilidad en general en las enfermedades o en los factores de riesgo, en las dolencias o en los factores de riesgo? Nosotros podemos medir cualquiera de estos factores, de estos indicadores epidemiológicos cuando estamos ante una dolencia. Pero debemos tener en cuenta esto. La dolencia tiene un periodo en el que inicia, pero no tiene síntomas. Luego viene un periodo en el que puede tener unos primeros síntomas, pero no son específicos para nada. Sigue progresando la dolencia y aparecen síntomas que ya son motivo para diagnosticar. ¿Cuánto tiempo pasa en todo esto? Este periodo es desconocido. Por ejemplo, usted puede decir que si usted está haciendo un estudio de hipertensión en comunidades negras de alguna región de Brasil, usted puede decir que la hipertensión empezó el día que empezó su estudio. No se sabe. La respuesta es que no se sabe. Uno cree, por los estudios uno conoce que tal vez desde que uno diagnostica a una persona con hipertensión, pero que aún no tiene síntomas de afectación a los órganos, tal vez esta persona tuvo hipertensión 10 años antes. Fíjense, el intervalo de tiempo puede ser muy largo o muy corto para poder saber cuánto tiempo pasa desde que realmente empieza la enfermedad hasta que tenemos síntomas. Y cuando vamos a medir la variabilidad de las dolencias o de los factores asociados, debemos recordar este ciclo natural de la enfermedad. Una vez que tenemos los síntomas para diagnosticar, nosotros tenemos que trabajar en los procesos de diagnóstico. Nuevamente tenemos aquí una característica. Ahora, actualmente, hoy en día, tenemos muchas pruebas diagnósticas que nos permiten hacer el diagnóstico oportuno, temprano. Piensen que años atrás esto no había, pero aún para otras enfermedades todavía no hay. Y estamos haciendo los diagnósticos o los estudios científicos están haciéndose cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Una vez que empieza esto, sabemos que viene un proceso de tratamiento y que la evolución de esta enfermedad puede ser la resolución, la curación, o puede ser el control. Por ejemplo, todo lo que pasa con enfermedades crónicas no transmisibles, no comunicables, que hablamos de control, no de resolución. O, lamentablemente, en algunas ocasiones mediremos
este punto fuerte que es la muerte. En todo caso, ¿qué ocurre entre el momento del diagnóstico y el momento del tratamiento y la evolución? El seguimiento. Aquí están los factores que dependen de los sistemas sanitarios, como son el acceso al diagnóstico, el acceso al tratamiento, el acceso a un tratamiento eficaz. Por ejemplo, el tratamiento de tuberculosis pulmonar. En los países del primer mundo, las personas enfermas con tuberculosis pulmonar, sensible a todas las drogas, toman 2 pastillas. Nada más que eso. Porque en cada pastilla, en cada tableta, están combinadas las medicinas. En cambio, por ejemplo, en Ecuador, una persona con tuberculosis pulmonar sensible a todos los medicamentos tendrá que tomar por 48 días 8 pastillas cada día, por 48 días. Fíjense, esta es una inequidad en términos de acceso al tratamiento. Por otro lado, recordar que siempre nosotros podemos tener casos ocultos, que no logramos diagnosticar todo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho aquí en Ecuador un estudio de seguimiento, una cohorte longitudinal a algunas personas en diferentes lugares para medir cómo evolucionan los anticuerpos. El anticuerpo IgG, no sé, Reyane, si esto es comprensible, el IgG, el anticuerpo IgG. Sí, sí es comprensible, sí. El anticuerpo IgG en varias tomas, ¿ya? Entonces, cada vez que les tomábamos la sangre, preguntábamos a la gente, ¿usted tuvo COVID? Le preguntábamos si usted se hospitalizó, si usted tuvo síntomas. Entonces, algunas personas nos decían, no he tenido COVID, no he tenido síntomas. Pero todos sabemos que pudieron haber enfermos de COVID, pero sin síntomas, enfermos asintomáticos. Y por lo tanto, imagínense qué difícil es para nosotros decir la cantidad de enfermos de COVID, porque siempre hay que nosotros estudiamos, uno de nuestros objetivos es estudiar cuántas personas que nos dicen que no tuvieron síntomas sí tienen IgG contra SARS-CoV-2. Pues este es un ejemplo muy, muy reciente de lo que significa tener casos ocultos y casos diagnosticados y cómo el momento de plantear un estudio científico debemos tener en cuenta estas características. Muy bien. Vamos a movernos ahora a la variabilidad en el mundo cualitativo. ¿Qué hacemos en este caso? En el caso anterior, permítanme, recuerden que aquí lo que hacemos es contar. Nos preguntamos, ¿cuántos? Esta es la pregunta, ¿cuántos? En investigación cuantitativa. Pero ahora en investigación cualitativa, lo que nosotros vamos a trabajar es con los pensamientos de los participantes, con sus creencias, con sus ideas, con la construcción que tengan de la vida. Nosotros como pesquisadores, nuestro rol es extraer toda esta información y seguirla ordenando, seguirla organizando de una manera absolutamente ordenada. Esa es nuestra responsabilidad como investigadores
en investigación cualitativa. Como ustedes pueden imaginar o como pueden comprender, estamos hablando de la comunicación y debemos tener claro los elementos de la comunicación, porque si no guardamos todas las características de la comunicación en la mente, no vamos a poder obtener la información que estamos teniendo, que estamos buscando. Estos elementos de la comunicación son un receptor, un emisor, el mensaje. ¿Cuál es el canal de comunicación? Ustedes recordarán, en investigación cualitativa podemos tener lluvia de ideas, entrevistas individuales a profundidad, entrevistas grupales, podemos analizar documentos y luego debemos tener en cuenta los códigos con los que nos comunicamos. Por ejemplo, con la profesora Reyane, estamos trabajando en un proyecto de investigación cualitativa sobre coordinación asistencial, teniendo como condición trazadora asma. La profesora Arellane, su idioma nativo es portugués. Aquí en Ecuador nuestro idioma es el español. Imaginen lo difícil al manejar los códigos de la comunicación si la doctora Arellane haría sola la entrevista a una persona de Ecuador. O pensemos diferente, si yo hago la entrevista a una persona de Brasil, sería imposible, muy difícil, porque no manejo el idioma para hablarlo con fluidez, no manejo los códigos de comunicación que tienen las personas. Entonces, todos estos elementos, esto simplemente es a manera de un recuerdo, todos los elementos que debemos, simplemente a manera de una lembranza, para tener en cuenta al momento de registrar la información con investigación cualitativa. Además, en investigación cualitativa tenemos el lenguaje no verbal, el lenguaje que no utiliza las palabras. Y esto, cuando hacemos investigación cualitativa, hay que tener mucha atención. Nosotros como pesquisadores o como entrevistadores no podemos tener un lenguaje no verbal. Esto no es correcto. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos estar muy atentos para capturar el lenguaje no verbal de los participantes, porque si durante la entrevista nuestro participante, por ejemplo, pasa de la tristeza a la ansiedad, o se pone incómodo o está alegre, todos estos sentimientos ya nos hablan, nos sirven para nuestro análisis cualitativo. Y no necesariamente estos son hablados, sino basta con mirar el rostro del participante. Por eso es que en investigación cualitativa, en las entrevistas, nosotros necesitamos estar muy atentos en esa conversación, absolutamente atentos para registrar los datos de esa entrevista. Habíamos hablado de la opción de complementariedad entre investigación cuantitativa, que lo que nos interesa es saber cuánto hay, cuántos enfermos hay, cuántas personas con una dolencia hay, cuáles son los factores asociados, cuántas personas tienen esos factores asociados, y también tenemos cómo trabajar con los métodos cualitativos, que básicamente preguntamos ¿por qué existe? ¿Qué es lo que existe? Y hay opción
de hacer proyectos conjuntos, proyectos unidos, tanto de cuantitativa como de cualitativa, que se suman, que se unen bajo un objetivo común. Cada uno va a tener como su propia pregunta de investigación, pero el objetivo general es el común. Y esto nos ayuda para plantearnos hipótesis, para tener una mayor riqueza en el análisis de los datos, para tener un mayor patrimonio para el análisis de los datos. Nos sirve muchísimo para mejorar la elaboración de cuestionarios, así como también para tener un mejor desempeño, la mejor elaboración de indicadores, sobre todo indicadores en salud. Nuevamente, como para recordar únicamente cuáles son, para una lembranza de cuáles son cada paso que debemos dar en el momento de diseñar un protocolo, y esto también nos lleva a hablar de un artículo, de un artículo científico. Entonces, siempre primero la selección, análisis y definición del problema de investigación. Luego, la revisión de la literatura. La pregunta para hacer la revisión de la literatura es: ¿qué se conoce del tema que me interesa? ¿Qué se sabe? ¿O qué he conocido? Es por esto que habíamos dedicado algunas horas a búsqueda bibliográfica. Tenemos que saber responder qué es conocido. Planteamos una pregunta de investigación en base a lo que no es conocido, formulamos objetivos, planteamos el método de investigación, nuestro plan de trabajo y finalmente un plan para la divulgación de resultados. Esta parte es muy importante. Todas las personas participantes en una pesquisa tienen el derecho para recibir información. Por lo tanto, la obligación de un equipo de pesquisa es la divulgación de resultados. Bueno, ¿cómo no debe ser la relación entre el pesquisador y un participante? Cuando estaba preparando este trabajo encontré esta fotografía que espero que les guste también, que sea de su agrado. A mí me gustó mucho porque es un ejemplo muy bonito. A mí me gustó mucho esta fotografía, es un ejemplo muy bonito. Miren, aquí parece que este es el entrevistador o el pesquisador y este es el participante y este le está atacando al pobre participante. Entonces, ¿cómo no debe ser el relacionamiento entre pesquisadores y participantes? Pues no puede haber ninguna opción a una falta de respeto, no puede haber ningún tipo de confianza o exceso de confianza, porque necesitamos mantener la relación entre investigador o pesquisador y los participantes sumamente clara. Entonces, ¿qué es lo que debe ser? ¿Cómo debe ser el relacionamiento entre el investigador y el participante? Estamos hablando en el ámbito de pesquisa, donde estamos trabajando con personas, donde a la fuerza vamos a relacionarnos, a tener unas relaciones con estos participantes, pero la principal característica debe ser el respeto, porque nuestra relación está basada en un trabajo.
nosotros no podemos poner nuestros gustos, nuestras perspectivas sobre un trabajo de campo, un trabajo de pesquisa. Eso no puede ser. Entonces, ante todo, es fundamental recordar que el momento de obtener los datos, de hacer el trabajo de campo, es necesario manejarnos con el respeto. Para terminar esta primera parte, antes de dar el paso a preguntas, y no sé si hay alguien más que quiera añadir alguna otra idea, quisiera compartir con ustedes este ejemplo. ¿Cómo vamos a diseñar un protocolo? Entonces, nosotros aquí en Ecuador hicimos un estudio sobre higiene de manos. Este es el protocolo. Queremos hacer una descripción de la conducta de los trabajadores sanitarios para la higiene de manos, los trabajadores de salud. Entonces, ¿cuál es la estructura que debemos tener para el protocolo? Primero, en la introducción, debe estar todo el marco teórico o la estructura teórica. Y terminamos esta parte con la pregunta de pesquisa, la cuestión de pesquisa. Luego avanzamos al objetivo, pasamos a metodología. Debemos escribir qué resultados esperamos de nuestra investigación, presentar la bibliografía y luego los anexos. Si es que nosotros ya hemos hecho el estudio, lo que vamos a cambiar es, quitamos esta palabra esperados, porque ya tendremos los resultados, añadimos discusión y conclusión, y continuamos con bibliografía y los anexos. ¿Cuáles son los anexos? Por ejemplo, el cuestionario, por ejemplo, la guía de entrevista o algunos, por ejemplo, algunas tablas que son grandes y que nos permiten enviarles como anexos. ¿Qué va en la estructura teórica? En la estructura teórica, básicamente debemos escribir qué se sabe sobre el problema. Además, tenemos que decir qué no se sabe sobre el problema. Y por lo tanto, terminamos diciendo, con estos antecedentes, con este contexto, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. En ese contexto, nos proponemos este estudio. En este contexto, es que proponemos este estudio. Por ejemplo, ¿qué caracteriza a los trabajadores sanitarios sobre su conducta para la higiene de manos? Y entonces, fíjense que hasta este punto tenemos todos, para los dos métodos, para los dos enfoques, los dos paradigmas, tenemos la misma estructura. Y entonces viene nuestra metodología basada en la pesquisa, en la cuestión de la pesquisa, en la pregunta de investigación. Si nos vamos a proponer un estudio cuantitativo, habíamos en algunos otros talleres indicado que tenemos la guía STROP, que es una guía de esta red denominada Equator Network, que sirve para orientar, es orientadora para qué aspectos debemos escribir en un protocolo o en un artículo. Pero si vamos a usar un estudio cualitativo, en este mismo sistema tenemos esta otra guía. Esta es una guía para pesquisa
cualitativa. Entonces, nosotros podemos tener un marco teórico, una estructura teórica como general, pero todos los puntos específicos, todos los detalles nos van a seguir llevando, nos van a llevar hacia una pregunta o cuantitativa o cualitativa. Finalmente, tenemos que escribir los resultados esperados cuando estamos escribiendo un protocolo. Cuando estamos escribiendo una propuesta de investigación o un protocolo científico, debemos escribir qué resultados esperamos. Y estos resultados tienen que ser concretos, tienen que estar escritos de una manera muy clara. Y cuando estamos hablando de investigación cuantitativa, tienen que ser reproducibles. Ustedes recordarán que esta característica no se aplica para estudios cualitativos. Listo, hasta aquí esta primera parte. Creo que estamos bien en el tiempo. Entonces, adelante, Deyane. Como quisieras que avancemos. Adelante, por favor. Bueno, gracias, profesora Natalia, por su presentación. Estamos con algunos estudiantes y algunos profesionales a ver el perfil. Bueno, ok. Yo creo que podremos hacer una sesión de preguntas y el finalmente de la presentación es relativo a los criterios que debemos seguir para obtener una minuta de artículo mejor estructurada para disminuir las idas y venidas a los periódicos, a las revistas. Entonces, o Strobe, nós tuvimos essa parte, creio que com Montserrat. Professora Arellane, perdone, você pode falar em português? Está bem, desculpe a todos. Desculpem todos. Me referia a que essa parte introdutória que é feita o professor Natália é com base nas estruturações formais que deve ter um protocolo de pesquisa ou um projeto de pesquisa. Então, na última parte, ela finalizou com dois instrumentos, para dizer de alguma forma, ou um protocolo, o Strobe e o SQRL, se não me equivoco. Esses instrumentos são utilizados para garantir melhor qualidade, para melhorar a qualidade do artigo, da minuta do artigo a ser submetida em revistas. Então, o Strobe foi apresentado pelo professor Montserrat, e o SQRL, se não me equivoco, foi Luz Marina e Adriana que apresentaram. Nesta data, eu não estive presente, que estava em Equador, em bancas de conclusão de mestrado. Então, é importante... obrigada, Rosana. Rosana é professora aqui também da nossa universidade. O que a gente poderia fazer é se os estudantes, as pessoas que participaram destes dois momentos nos quais foram apresentados estes instrumentos, e com base nessa apresentação, se tem alguma dúvida que possa ser esclarecida. Aberto para perguntas, quem quiser levanta a mão, por favor. Obrigada, professora Arellane.
Antes de pasar a las preguntas, tienen en la pantalla la página web de esta red que busca mejorar la calidad y la transparencia en investigaciones en salud. En esta red, esta guía, casi todas las revistas y casi todas las organizaciones para dar financiamiento para las pesquisas trabajan con estas guías. Usted puede encontrar aquí inclusive el idioma con el que usted quiere trabajar. También está disponible en portugués. De momento, ¿por qué hemos hablado de la guía Stroke? Porque esta guía es la que nos ayuda para todos los estudios de tipo observacional. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos los estudios transversales, o en inglés los cross-sectional, los caso control y los estudios longitudinales o estudios de cohorte y estudios combinados. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a un estudio, a la guía para un estudio transversal. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en el momento de escribir el artículo? ¿Me confirmas, por favor, Yanni, que están viendo el documento de Word? Sí, que estamos. Por favor. Perfecto. Entonces, usted puede ver que ahora, esto está ahora en inglés, ¿no? Entonces, aquí usted tiene como un checklist. Esto es un checklist. Y aquí tiene usted todas las recomendaciones para escribir un artículo. Estas son las recomendaciones para escribir un artículo. Entonces, por ejemplo, respecto al título y al abstract, por ejemplo, indique en el título el diseño con los términos que son más comunes, incluya en el título. Esta es la recomendación. Sin embargo, hay revistas donde nos dicen, por favor, no incluya el tipo de estudio en el título. Entonces, vamos ¿cuáles son las mejores estrategias? ¿Cuáles son las mejores, estrategias, ¿no? Para poder saber, a ver, ¿cómo puedo yo aumentar la posibilidad de que no me rechacen un artículo? Entonces, primero, trabajar con estas guías. Como ustedes pueden ver, tiene aquí con las características de cómo debe ser cada componente del artículo. Aquí está cómo debe estar escrito la estructura teórica, o lo que las revistas le llaman introducción, los objetivos, los métodos, cómo debe estar escrito cada punto que debe tener un artículo con cada uno de estos componentes. Y luego viene qué partes debe estar en los resultados y luego en la discusión qué deberíamos tener y si es necesario otra información. Entonces, esto vamos a tenerlo presente, por ejemplo, para un estudio transversal. Si volvemos acá, por ejemplo, supongamos que tienen un estudio longitudinal, pues abrimos el Word y vamos a tener la guía para estos estudios. Esto es para estudios cuantitativos. Pero ahora yo quisiera rápidamente, voy a entrar a esta revista muy famosa de Brasil, Caderno de Saúde Pública, y vamos a ver qué es lo que hacemos aquí. Aquí tenemos nosotros la página web de la revista, y yo voy a ver... Natália, por favor, não está passando a página. Está na mesma. Okay. Entonces, un momentito, por favor. E tem perguntas também. Un momentito. Aquí. ¿Verdad? ¿Ya? Todavía no. Ahora sí.
Ya, muy bien. Estamos en la página de Cuadernos de Salud Pública. Nos vamos aquí y aquí están las instrucciones para los autores. Aquí estamos en las instrucciones y comenzamos aquí a leer porque nos va a decir paso a paso la instrucción. Entonces, forma de preparar el manuscrito, dice, lea más, por favor, activen esto y hay que leer más. Ahora estamos nosotros preparando un artículo precisamente para Cuadernos de Salud Pública y donde dice, lea más, leemos más. Mira, dice, Cuadernos de Salud Pública acepta trabajo en las siguientes secciones. Y mira cómo te dice, por ejemplo, perspectivas. ¿Y qué es perspectivas? El análisis de temas coyunturales, de interés inmediato, de importancia para la salud colectiva, y te dice máximo 2.200 palabras. Luego tiene artículos de debate, espacio temático, revisión, ensayo, cuestiones metodológicas, y luego tiene la opción artículo. El artículo, dice, es el resultado de una pesquisa de naturaleza empírica y debe tener máximo 6.000 palabras y 5 ilustraciones. Dentro de los diversos tipos de estudios, aquí hay un ejemplo de pesquisa etiológica y un ejemplo de pesquisa cualitativa. Entonces, nosotros, por ejemplo, para el artículo que estamos preparando en este momento, fuimos acá, abrimos una nueva página y luego vamos a ver qué son. Luego viene norma para enviar los artículos. Y tenemos que leer cada punto de estos. Entonces, mira, dicen, son aceptadas las contribuciones en estos 3 idiomas. Nosotros estamos escribiendo ahora en español, pero luego vamos a traducir al inglés. Y luego te dice, bueno, en el caso de ensayos clínicos, cuál es la normativa para la publicación. Y aquí tienen cuando hace uno un ensayo clínico, tiene que inscribir el ensayo en cualquiera de estas plataformas, ¿no? Dice, mire, cada artículo tiene que hablar de la fuente de financiamiento. Se deben declarar todas las fuentes de financiamiento, soporte institucional o privado para la realización del estudio. Todos los artículos piden que tenga conflicto de interés y los autores deben declarar ese conflicto de intereses, así como también quiénes son los colaboradores. Y mira, aquí dice, lembramos que los criterios de autoría deben basarse en las deliberaciones y este es el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Entonces, también vamos acá, abrimos este enlace y luego vamos a visitarle, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que va en agradecimientos, cómo se escriben las referencias. Esto es otra estrategia que no podemos no tener en cuenta. La revista nos dice, use este tipo de referencias, esta estrategia, este formato. Entonces tenemos que usar ese formato. No podemos hacerlo de diferente manera, porque si usted hace, miren, acá vamos, yo he sido revisora de una revista de BMC Primary Care Research, creo que se llama, y de un estudio de un equipo aquí en Latinoamérica, y tristemente yo he dicho que creo que debería rechazarse ese artículo. Y el otro revisor también dijo que sí, que hay que rechazar ese artículo. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, no tenía definida su variable respuesta, no tenía definidas sus otras variables, no tenía las referencias bibliográficas y las citas estaban totalmente mal escritas. Era como que hubieran enviado un borrador a la revista. Entonces, la consecuencia es el rechazo de la revista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí están viendo esto que dice ahora pesquisa etiológica.
Profesora Arellane, ¿me confirma que está viendo pesquisa etiológica? No, colaboradores en este momento. Un momentito, por favor. Voy a compartir. Compartir. No creo que este no es, perdón, deja de compartir. Compartir, a ver. Natalia, hay una pregunta, cuando puedas, en el chat. Sí, ahora yo creo que podemos, ¿sí? Adelante, por favor. Bueno, Elena Marengue de Mozambique, de Maputo, dice, ella le gustaría entender mejor el concepto de reproductible y en qué tipo de investigación se aplica. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muito obrigada pela sua questão. Reproducible quiere decir que, por ejemplo, este estudio de higiene, de comportamiento de profesionales sanitarios respecto a la higiene de manos. Voy a hacer un estudio cuantitativo, voy a utilizar un cuestionario, voy a padronizar a los encuestadores, voy a crear una base de datos y voy a hacer análisis con estadística, con bioestadística. Todo este proceso que va a estar escrito en el protocolo, eso nos permite que, por ejemplo, el protocolo que nosotros tenemos aquí en Ecuador, nuestros compañeros de Maputo nos dicen, por favor, ¿puedes indicarme cómo hizo su estudio en Ecuador? Nos gustaría hacerlo aquí en hospitales de Maputo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estudio puede ser reproducido, puede ser aplicado en otra ciudad, en otro país, en otro continente. Pero la definición de la variable, por ejemplo, cumple con la higiene de manos, cumple o no cumple, esa definición es igual en Mozambique, en Brasil, en Ecuador o en cualquier lugar del mundo. A eso se refiere con reproducible, que tú puedes, leyendo el artículo, tú puedes decir, voy a realizar mi estudio en base a esta información, en base a este artículo. ¿Te es más claro? Helena? Está mais claro para você agora? Helena? Bueno. Bueno, si tenemos alguna pregunta, por favor, adelante. Fíjense que están viendo en la pantalla como un template, una matriz de la revista Cuadernos de Salud Pública para un artículo. Entonces, tiene aquí el resumen, le dice qué debe haber, qué no debe estar, qué debe estar en la introducción. Cuando nosotros escribimos el artículo, primero tenemos que leer todo esto. Por ejemplo, mire, aquí dice, la sección de métodos debe describir cómo fue planeado, dónde fue realizado, con todos los detalles suficientes para que los lectores comprendan los aspectos esenciales del estudio. ¿Sí? Nosotros tenemos que leer todo esto el momento que vamos a realizar nuestro artículo.
Fíjense que luego dice, la sección resultados debe ser un relato claro, concreto de lo que fue encontrado. Debe estar libre de interpretaciones e ideas que reflejen las opiniones o los puntos de vista de los autores. Entonces te recomiendan cómo debes escribir los resultados. Luego viene la sección de discusión. La sección de discusión, ¿qué puntos, cuáles son las cuestiones principales que debe abordar? Básicamente se refiere a este análisis que hacemos, a esta relación, no es una relación estadística, sino de nuestros resultados con lo que está escrito en la literatura. ¿Eso qué nos obliga? Por ejemplo, yo estoy estudiando higiene de manos aquí en hospitales de segundo nivel en Ecuador. ¿Qué debería yo buscar en la literatura científica? Estudios en hospitales de segundo nivel. Eso sería lo ideal. Porque si yo voy a relacionar mis resultados que fueron hechos en hospitales de segundo nivel con artículos que hicieron estudios de higiene de manos, por ejemplo, en hospitales de tercer nivel, yo tengo que escribir aquí con claridad y tengo que decir, nuestro estudio fue realizado en hospital de segundo nivel. Sin embargo, un estudio supongamos, en Brasil, no en tanto, una pesquisa en Brasil realizada en un hospital de tercer nivel encontró que 20% de los profesionales no cumplían con lavado de manos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no podemos en esta sección mezclar las cosas y si ya no hay más literatura, debemos ser muy claros, como les pongo ahora este ejemplo. Recuerdo este artículo que tuvimos que rechazar, estudiaba un tema, ¿ya? Y supongamos que estudió, el parto, supongamos, ¿cuál era las habilidades de enfermería, de enfermaje en la atención de partos en comunidades? ¿Ya? Y entonces tenía unos resultados y presenta en discusión, dice, los resultados que nosotros encontramos no son comparables con un estudio realizado en este otro país. Punto. No puso nada más que eso. Entonces, yo como revisora busqué ese artículo y lo que encontré era que ese artículo que decían que no es comparable con lo de su estudio, que no es comparable con lo de su estudio, era primero que era un ensayo clínico. Miren, el estudio que revisamos y que rechazamos era un estudio transversal. Le comparaba con un ensayo clínico. En el estudio que tuvimos que rechazar estaba hecho por enfermaje, mientras que en este ensayo clínico era hecho por médicos. Entonces, fíjense cómo los autores no escribieron con claridad. O sea, si no es comparable, ¿por qué escribió en el artículo esa frase? ¿Por qué la usó? O sea, entonces, esto, ¿qué es lo que pasó finalmente? Que el artículo es rechazado, ¿no? Entonces, esto es el otro ejemplo. Y lo otro que quiero enseñarles antes tal vez es que hay otro bloque de preguntas. Permítanme compartir, por favor, esta otra página.
está también en Cadernos de Salud Pública. Está aquí la página, el enlace Professora Natália, com licença. a la A gente página tem aula del Comité Internacional professora, de Editores. Adelante. Kelly, por professora favor. Natália. Consegue me escutar? Não sei. Diga, É Kelly. que temos a Alda que ela está um tempinho já com a mão levantada. Ela gostaria de tirar uma dúvida com a senhora. Se a Alda puder falar, Tem abrir o a Alda microfone. e tem outra pessoa com a mão levantada. Não sei quem era. Era você mesma. Era eu, professora. Certo. Isso. Eu vi a Alda, estava só dando um tempo. Quer ouvir, Natália? Te gostaria de contestar antes a dúvida de Alda? Claro que sí. Adelante con la pregunta, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Professora Natália, muito obrigada pela excelente apresentação. No começo, professora, você falou sobre variáveis teóricas que não, assim, variáveis que não são medidas diretamente. Por exemplo, você falou sobre pobreza. Aí eu vou te perguntar sobre qualidade de vida. A gente frequentemente encontra alguns artigos e as pessoas falam sobre qualidade de vida e não aparece a definição dessa variável, porque é uma variável que não se pode aferir diretamente. Então, ela teria que ser dividida em algumas categorias, em algumas subvariáveis possíveis de serem medidas e operacionalizáveis, para aí a gente fazer essa aferição da qualidade de vida por meio dessas outras variáveis que dariam ideia sobre o que seria a qualidade de vida. E a gente não encontra essas definições. Mesmo assim, esses artigos são publicados, sabe? E assim, a gente não tem, assim, qual foi a definição que essa pessoa usou? A gente imagina, pelo que a pessoa apresentou, qual foi a definição, mas muito frequentemente essas definições não aparecem lá nos métodos, como que a variável foi mensurada. E é uma variável complexa, qualidade de vida, pobreza, como a senhora trouxe, são variáveis complexas e que não dá para ser medidas assim diretamente. Então, como fazer? Nos métodos mesmo que a gente coloca para este estudo, qualidade de vida ou pobreza foi definida de tal, 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 conforme autor, tal, tal, tal. Seria isso mesmo a fazer? Porque o leitor ele vai ficar sempre na dúvida. Será que foi essa coisa que essa forma, essa definição que essa pessoa usou, que esses autores utilizaram? Porque não fica claro, sabe, professora? Muitas vezes, qual foi essa definição? Você entendeu, professora? Sí, 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 completamente. Muito obrigado por sua Obrigada. pergunta, muito interessante. Eu compreendi muito bem. Um, un momentito. Villane, ¿me confirmas, por favor, que están viendo una pantalla en blanco? Sí, em branco, no. Defining the Role of... É uma revista, International Committee No, no, Medical... ahora, un momentito. Ahora esta, ahora, Agora não. esta, Agora sim. ya, obrigada. Por nada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo quiero comentar aquí?
nosotros podemos definir una variable. Lo más importante, como había dicho, es definir una variable, ¿ya? Cada variable debe ser definida. Pero entonces, muy bien, vamos a hablar de variables y por eso les decía, estas variables pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Hay personas del mundo cualitativo que no les gusta la palabra variable y para la metodología cualitativa se llama categoría de análisis. Un momentito que apunto aquí. Categoría de análisis. Esto es para el mundo cualitativo. En cualquier caso, tienen que estar definidas, ¿ya? Tiene que haber la definición. Como tú has dicho muy bien, tiene que estar en la operacionalización definido esto. Pero vamos a hablar ahora cómo defino estas variables complejas. Entonces, yo había puesto el ejemplo de pobreza. Y yo voy con mi grupo de investigación a definir pobreza como las necesidades, necesidades básicas insatisfechas, es en castellano, pero en portugués es igual, ¿no? Necesidades básicas no atendidas. Sí. Necesidades básicas no atendidas. Ya. ¿Cómo es esto de necesidades básicas no atendidas? Esto yo no invento, esto no es mi creación, yo no invento esto, porque esto ya está definido, ya hay una definición de necesidades básicas insatisfechas, de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Ya hay una definición. Lo que yo digo en mi protocolo es que yo voy a usar la variable pobreza definida como necesidades básicas no atendidas. ¿Y cómo se define esto? Entonces digo, por ejemplo, el autor, tal, bla, 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 por ejemplo, coma, supongamos aquí en el año 1950, dijo que la pobreza por necesidades básicas no atendidas se define de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que necesidades básicas no atendidas? Tú como muy bien lo has dicho, es como unas variables más pequeñas o unas subvariables. Entonces, tenemos que preguntar el nivel de educación. Esta es una de las variables que forman el concepto necesidades básicas no satisfechas. El nivel de educación. Después de esto, supongo la casa, si es propia o no es propia, supongamos, si hay o no hay agua, supongamos, si hay o no hay carretera, Riyane, ¿está bien? No, rua. Si es que hay o no hay ruas, sí. etcétera, etcétera. Disculpen, ruas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, y muchos más. Entonces, para poder nosotros, ¿sí?, pasar luego de esta aquí, nosotros para poder construir necesitamos tener toda esta información. Pero nosotros tenemos que decir, nuestro estudio va a trabajar con la variable pobreza definida por necesidades básicas no atendidas, definida por el autor
bla, 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 en tal año, que dijo que esto es bla, 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 bla. Por esta razón, vamos a recoger estas informaciones del nivel de educación, de la casa, de agua, de rúas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la forma en la que tiene que estar un protocolo y un artículo científico. Con esto, a ti no te van a rechazar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en cualitativo? En cualitativo, tú has puesto un ejemplo súper importante, muy bonito. El otro ejemplo es calidad de vida. Calidad de, creo que es, ¿no? Da vida, calidad de la vida. De vida. Calidad de vida. vida. Eso es. Ya, este es un ejemplo maravilloso. ¿Por qué? Porque para estudiar calidad de vida, bueno, yo te digo lo que justo nosotros hicimos un estudio. Estudiamos calidad de vida en niños, en crianzas, perdón, voy a escribir en castellano, en niños con asma, en crianzas con asma. Para estudiar calidad de vida en crianzas con asma, existe un cuestionario. El cuestionario, por las siglas del inglés, es el PAQLQ, significa la evaluación pediátrica de calidad de vida en niños con asma. Es Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire. Este es un cuestionario que ya existe. Este cuestionario tenemos que decir cómo se maneja. ¿Cómo se maneja? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiere decir cómo se maneja este cuestionario? Entonces digo, primero, este es un cuestionario que está estructurada por 20 preguntas que se dividen o se organizan en 3 dominios. El dominio 1 tiene 7 preguntas, el 2 tiene bla, 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 etcétera, etcétera. Este cuestionario se aplica por la madre o el cuidador al niño. Una vez que tenemos esta información, se suma a cada pregunta tiene 7 opciones con una escala tipo Likert. Con una escala tipo Likert. Tiene 7 opciones. Se suma todo esto y el cuestionario el puntaje del cuestionario puede ir de 20, el puntaje puede ir de 20, creo que es a 140. ¿Ya? Eso tienes que decir. ¿Por qué? Porque cuando tú presentes tus resultados, tú vas a decir, mire, nosotros aplicamos el cuestionario a 300 niños con asma. Nuestros resultados van desde 20, supón, a 100. Imagínate si tuvieras un cuestionario que va desde 15. Está mal hecho, porque el cuestionario, el mínimo valor que espera este cuestionario es 20. ¿Ya? Supón que dijeras, tengo en mi estudio, imagínate que tú dijeras, en mi estudio, encontramos que los datos van de ¿por qué no le gusta? Un momentito. En mi estudio los datos van de 15 a 170. Tú sabes que tu estudio está mal hecho, porque la escala 20 es como que es lo mínimo que deben contestar. Y 140 es como que si todos contestarían lo máximo. Pues no puede ser que tú tengas de 15 a 170. Eso significa que no está bien aplicado.
Entonces, aquí yo digo cómo se maneja la escala, cómo son las preguntas, cuál es la puntuación y finalmente, entonces, yo luego digo cómo voy a interpretar, cuál es la interpretación de esta escala. Eso tengo que decir. Todo esto está en metodología. ¿Cuál es la interpretación de esta escala? Fíjate que todo esto es cuantitativo. Ahora voy a hacer el ejemplo de calidad de vida, pero nos vamos a mover al mundo cualitativo. Y en el mundo cualitativo puedes tú decir, mire, nosotros vamos a hacer un estudio de calidad de vida en niños con asma basado en el modelo de, supongamos, de continuidad del cuidado. Continuidad del cuidado. Ahora solo estoy inventándome, ¿sí? Entonces, basado en el modelo de continuidad del cuidado, yo voy a definir 1, 2, 3 categorías de análisis. Pero yo sé que esto de aquí, este de aquí, es completamente diferente a esta propuesta de acá. Pero en ambas ocasiones tenemos que definir. Entonces, no importa que nuestra variable sea compleja, igual tenemos que definirla con claridad. Y sí, tienes toda la razón que hay algunos artigos que no, tú lees y dices, no está bien definido, no está definida la variable. Por eso es que un poco la intención de estas aulas internacionales es compartir entre todos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, para buscar la cooperación entre nosotros en las pesquisas y procurar ir a revistas de alto impacto, donde sabemos que estas revistas de alto impacto nos van a, si nosotros no definimos estas partes, pues no seremos rechazados. De acuerdo, muchas gracias, Alda. ¿Te sente satisfeita, Alda? Perfeitamente. Muito obrigada, professora. Só para acrescentar, Aurélio está querendo fazer perguntas. Mas antes, Aurélio, eu queria somente fazer um comentário, que nos estudos quantitativos, quando você associa várias variáveis para dar um resultado, se chama variável composta. Pelo menos até quando eu sabia, até quando eu trabalhei com estudos quantitativos, faz muitos anos, se chama vamos criar uma variável composta, agora com base nisso que a professora Natália ela destacou, né, que precisa haver consistência de definições, né? A consistência das definições é que leva a você montar uma variável composta com base em várias variáveis. E também agradeço, professora. Então, o exemplo foi claríssimo. Muito obrigada por isso. E, professor Aurélio, por favor, a palavra é sua. Buenas tardes nuevamente. Yo voy a intentar hablar portuñol. Mi portuñol es perfecto, pero no es español. Primeramente, congratulación a la profesora Natalia por su exposición. Fue muy rica, muy concisa, muy objetiva. Muchas gracias. Después, preguntar a profesora Rejane y a profesora Natalia si en casos como Aula hay preguntado para nosotros si no hay una definición hegemónica en la literatura, no caso específico, la calidad de vida, que sí es muy difícil encontrar una definición hegemónica. Si podemos, en situación como esa, si podemos nosotros, pesquisadores, investigadores, definir nuestra variable y a partir de ahí, en todos los
en todas las etapas de la investigación. ¿Tá? Sermos coherentes con nuestra definición, a pesar de no haber una definición hegemónica en la literatura. Entonces nosotros creamos una definición, pero más importante es en todas las etapas está coherente en nuestra investigación con nuestra definición, con el caso de calidad de vida, que sí es muy difícil y no hay, pero en mi experiencia no hay una definición clara ni hegemónica en la literatura científica. No solo sé si la profesora Natalia y la profesora Regina concuerdan con esta posibilidad, ¿tá? De hacer de esta forma. Mas, nuevamente, muchas gracias, profesora Natalia. Fue una tarde excelente, una tarde para nosotros en Brasil. ¿Tá? Congratulaciones, profesora Regina, también. Muchas gracias. Gracias, Natália, por favor. Muito obrigada por suas palavras, por sua pergunta, muito interessante. Me ha gustado mucho su palabra de una definición hegemónica. Esto es un tema muy interesante porque precisamente si nos ponemos en el campo de la investigación cuantitativa del positivismo, pues la meta es falsear la falsabilidad de lo que se sabe y por lo tanto no está muy bien su postura o su propuesta de no necesariamente usar una definición hegemónica. Concuerdo completamente. Y también, como usted lo ha dicho, si como un grupo de pesquisa nosotros vamos a analizar, a construir un concepto o vamos a definir unas variables bajo un concepto que nace del equipo de pesquisa y que está muy bien argumentado, bueno, está ahí el motivo de la pesquisa y, como usted lo ha dicho, es mantener esa definición durante todos los pasos de la investigación. Especialmente, además, deben ustedes conocer, no he querido profundizar más en esto por el tiempo, pero sus preguntas son muy interesantes y solo quisiera dejar como solo enunciando que para construir unas variables complejas, no solamente tenemos como la oportunidad o la opción de ir ya a estos conceptos o a estas definiciones hegemónicas, sino que existen estrategias estadísticas, herramientas estadísticas para construir unas nuevas definiciones. Por ejemplo, el análisis de correspondencias múltiples o el análisis de componentes principales o el análisis factorial, que nos permite combinar categorías de variables que bajo unas premisas estadísticas nos ayudan a generar una nueva variable. Y entonces ahí rompe toda esta hegemonía que usted muy bien ha hablado. Estoy hablando del mundo cuantitativo, ¿ah? Pero también nosotros en el mundo cualitativo tenemos varias técnicas y ahí la profesora Arellane creo que es mi inspiración, mejor dicho, creo que es la que más sabe, es mi inspiración para la pesquisa cualitativa, pero tenemos varias técnicas para justamente, y yo puse en alguna de las diapositivas una figura de esta técnica de cualitativa que es Grounded Theory. O en español nosotros le conocemos como teoría fundamentada, que precisamente es una técnica de pesquisa cualitativa para justamente buscar estos nuevos conceptos y poder contribuir con otras perspectivas hacia el conocimiento de lo que no sabemos, ¿no? Como decía, es como paso 1, ¿qué se sabe?
Y por eso decíamos la importancia de la búsqueda bibliográfica profesional, bien hecha, porque, bueno, con nuestros estudiantes jóvenes, los muy jovencitos, a veces ellos fácilmente, al menos aquí en Ecuador, me dicen, no, es que no hay nada de este tema. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo estás buscando? Vamos un poco, ¿no? Pero ya hablando más de personas de posgraduación o de profesionales, bueno, sabemos que muchas veces no encontramos precisamente lo que es motivo de nuestro interés y ahí está, pues no, si no hay, ¿por qué queremos contribuir con este nuevo conocimiento? Pero pero debemos argumentar, ¿no? Un poco como digamos, estas son las argumentaciones teóricas o los marcos, la estructura de abordaje tanto para investigación cuantitativa como cualitativa. Entonces, en el mundo cualitativo, pues tenemos que profundizar en qué componente o qué perspectiva de la fenomenología vamos a abordar, o de la hermenéutica, o de la teoría de sistemas, o de la etnografía, en fin, o sea, es como ya ir profundizando más y más, pero creo que con los grupos de jóvenes pesquisadores, lo importante es transmitir este concepto, ¿no? Que primero es saber qué hay, buscando de una forma profesional, luego leer estas definiciones, leer muy bien, analizar, reflexionar sobre estas definiciones, y entonces viene el siguiente paso. ¿Qué no se sabe? ¿Qué es lo que nosotros como pesquisadores quisiéramos contribuir? Y entonces, a partir de eso, tenemos la opción utilizar ya estas definiciones hegemónicas, como ha dicho el profesor Aurelio, o construir, ¿no?, en el grupo de pesquisa una aproximación que sea diferente y que muchas veces es totalmente anti-hegemónica, y concuerdo completamente con eso. Ajá. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Natalia. Me siento contemplada con tu exposición sobre la pregunta de Aurelio, de profesor Aurelio. Añadindo así que es la experiencia del investigador que le va dando elementos que pueda contribuir na formulação de novos conceitos. Na medida em que acumulas, não, na medida em que você sai acumulando essa experiência com trabalhos que vão sendo feitos. Então, por exemplo, a gente trabalha com rede de atenção à saúde. Então, na medida que a gente vai aprofundando, a gente vai observando novas categorias que podem surgir desde a perspectiva conceitual, a partir do movimento indutivo, observando a realidade. Então, do ponto de vista quantitativo, a experiência de leitura ou a experiência de aplicação de um instrumento, isso pode lhe dar... todo pesquisador tem algo de criatividade que pode formular uma nova concepção. Como disse a professora Natália, a gente tem que superar as verdades já estabelecidas, não do ponto de vista filosófico, não? Então, é possível, sim, de uma maneira ou dedutiva ou indutiva, a formulação de novos elementos, novos conceitos, novas teorias. Não? Então, se você, Aurélio, trabalha com qualidade de vida e já adquire, é um esforço que se faz intelectual e um esforço também da experiência prática que pode levar também a escrever algo, isso a continuação, né? Você é professor, você deve ter vários estudantes que orienta, vai trabalhando com eles e colocando, submetendo as ideias à comunidade científica, não para testar o que você está fazendo também. Então, se trata disso, né, dessa experiência acumulada que você tem, em que você vai tendo a possibilidade de apresentar coisas novas, né, coisas de interesse coletivo e que saia, muitas vezes, de uma encruzilhada.
né, dentro de uma encruzilhada que você não sabe por onde seguir. Então, é bastante interessante a pergunta e bastante interessante poder tentar aplicar, né, fazer acontecer. Né? Então, parabéns e obrigada pela oportunidade de esses esclarecimentos. Obrigado, professora Rejane. Grata. Tem alguém mais que está inscrito? Eu peço a todos, se não tiver mais ninguém inscrito, que, por favor, abram suas câmeras para a gente fazer uma foto. Professor Bernardo Sabá, seja bem-vindo. Professora Rosana, professora Alda, obrigada pela participação. Os colegas de Moçambique, as bolsistas, por gentileza. Só um momentinho, vou abrir minha câmera. Tá bem. Obrigada, professor. O professor Sabá é da parte de cirurgia e da Faculdade de Medicina. É um dos nomes que quer integrar sua disciplina em encontros internacionais. Né? A sua vontade, o seu desejo já está na Universidade Internacional do Equador e a gente está aguardando aí finalizar a concretização do convênio marco, né, e começar planos de trabalho de interesse de todos nós. Rosana, vamos lá. Então, a foto de estudantes, por favor. Calma, um sorriso. Espera aí, que eu estava acompanhando aqui sem a câmera, eu instalei a câmera agora. Deixa eu ver como é que eu vou aparecer. Abri aqui. Sim. Agora, Sabá, que gosto lhe ver, viu? Prazer enorme, Sabá. Um abraço aí para os professores e demais, Molina, meu grande colega aqui de trabalho. Vamos lá, 1, 2, 3. A foto. Pronto, um sorriso, o melhor sorriso que você tenha. 1, 2, 3, já? As estudantes, por favor. Kelly, sim. Obrigada, Bruna, obrigada, Kelly. Para finalizar, eu pediria a todos, tem um link, que é um link de preenchimento, né, da participação. No final desse primeiro ciclo, a gente vai entrar em contato com a reitoria, ver quais foram as participações para mandar certificado, para que a universidade certifique, porque esse é um evento, além de internacionalizado, ele está no fluxo contínuo, foi aprovado no fluxo contínuo da universidade, né, da Pró-Reitoria de Extensão. Ainda tem... Sim? Não, só para dizer que alguém levantou a mão. Isso. Chaimite, por favor. Desculpa, já está ultrapassado. Desculpa. Não tem problema. Muito obrigada. Então, seria o caso da gente preencher o formulário e se ninguém... Chaimite de onde? Perdão? Chaimite de onde? Moçambique. Ok, eu também sou de Moçambique. É que esse nome coincide com um território nosso, histórico até. Obrigado, é verdade. Obrigado. Pois isso. Eu gostaria de dizer muito obrigada por sua atenção e generosidade com suas palavras. Disculpas, por favor, por mi portuñol y espero que haya sido de su agrado y comprendido mi presentación. Muchas gracias por el convite a profesora Arellano, Universidad de Pernambuco. Qué alegría tan grande tener a personas de Brasil y de Mozambique. Para mí es un honor y una gran alegría, aunque sea a través de la distancia, estar encontrándonos en estas sesiones. Muchas gracias a la profesora Arellano. Muito obrigada a você, Natália. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. E vamos dando continuidade. Professor Sabá, nós dissemos no início que a gente vai continuar com esse trabalho de ciclos internacionais. Esse primeiro ciclo vai ser reproduzido no segundo
no próximo semestre, e em outubro de 2024 teremos uma reunião do nosso professora Natália, coordenadora do nosso grupo de pesquisadores da África e da América Latina, e lá discutiremos a organização e a estruturação, né, do segundo e terceiro ciclos. Pensamos em colocar no segundo ciclo aspectos relacionados com metodologia qualitativa e o terceiro ciclo quantitativo. E já estamos recebendo algumas sugestões e estamos abertos para poder discutir as propostas em outubro de 2024. E estejam todos convidados. Muito obrigada. E, se ninguém tem nada a dizer, estamos dando por encerrada a sessão. Muito obrigada, professora Natália. Muito obrigada. Muito obrigada por suas palavras. Boa noite. Um abraço. Boa tarde. Muito obrigada. Adeus.